Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones en Perspectiva. En esta ocasión hablaremos sobre la convivencia escolar en las escuelas de educación básica. Para ello, tenemos como invitada a la doctora Úrsula Zurita Rivera, quien es doctora en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, donde también fue coordinadora de la maestría en Ciencias Sociales y responsable del área de seguimiento y evaluación de dicha institución. La doctora Úrsula Zurita es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es autora de múltiples artículos académicos publicados en revistas indexadas, así como coautora de varios libros que abordan la violencia y convivencia escolar. La doctora Úrsula Zurita ha sido consejera ciudadana del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social e integrante del Comité Técnico Especializado en Evaluación de la Oferta Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras actividades profesionales. Úrsula, gracias por haber aceptado la invitación y en verdad será un placer conversar contigo. No, al contrario, muchas gracias, Anselmo, por esta oportunidad que me das de poder conversar sobre uno de los temas que he estado investigando desde hace años por diversos motivos que en algunos minutos de esta charla eh, abordaré como las razones de ello. Pero sí, efectivamente, digamos, el tema de la convivencia en las escuelas de educación básica o en la educación en general ha sido un tema central en los últimos años en las políticas y programas dirigidas a escuelas, insisto, de distintos niveles educativos por diversas razones, aunque en el caso de educación básica, que en México incluye preescolar, primaria y secundaria, pues tiene como ciertos matices y ciertos desafíos. Algunos son únicos a su nivel y otros son compartidos en la medida en que las políticas, programas orientados a impulsar la convivencia en las escuelas busca hacer de estas estrategias pues justamente un mecanismo que de algún modo contribuya a prevenir la violencia en las escuelas, ¿no? Hay una relación muy interesante, digamos, interesante en términos de investigación entre convivencia y violencia, ¿no? Y de hecho también otro concepto que lo dejamos mucho de lado o se simplifica y que es realmente complejo, que tiene que ver con la disciplina. Bueno, lo que yo he investigado en los últimos años tiene que ver con políticas, programas y otras acciones institucionales como legislación a nivel estatal que buscan prevenir, atender y eliminar la violencia en las escuelas. Inicialmente algunas de estas leyes estatales comenzaron como leyes para prevenir el acoso escolar o para impulsar la seguridad escolar. La administración federal encabezada por Felipe Calderón del 2006 al 2012 tuvo un papel muy, digamos, destacado en impulsar esta perspectiva, ¿no? Asumiendo que la violencia en las escuelas era también un resultado de la creciente violencia social por el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia común, que de algún modo se estaba, digamos, introduciendo o replicando en las escuelas. Y un programa que fue muy relevante en términos de lo que implicó en la historia, digamos, del sistema educativo mexicano que ha buscado atender estos fenómenos en algún momento de una manera más pública, más organizada, más estratégica, con programas, recursos, quehaceres, responsabilidades, etcétera, pues justamente fue este programa de escuela segura, pero paradójicamente siempre subrayo que fue un programa que nació no en la SEP,
sino en otras instancias vinculadas con la procuración de justicia, la atención de la seguridad pública, ¿no? Entonces fue como una versión de algún modo llevada al sistema educativo que se eh, acopló, eh, pero que venía de la Estrategia Nacional eh, de Seguridad Pública, ¿no? Que fue uno de los ejes transversales más importantes de Calderón. Y este programa de Escuela Segura, que se dirigió originalmente a escuelas localizadas en municipios con los mayores índices de criminalidad, de violencia, etcétera. Después se replicó en todas las escuelas de educación básica, se les daba recursos y realizaban múltiples proyectos, ¿no? En esos años se impulsó la colocación de cámaras, se impulsó otras medidas dentro de este programa, como la revisión de de las mochilas, las llamadas revisión de mochilas, la revisión a la entrada de la escuela, se garantizó la seguridad en algunos senderos o caminos que llevaban a las escuelas, de las escuelas a las comunidades, o por los senderos o caminos que transitaba de manera importante la población escolar en ciertas comunidades o pequeñas localidades. Pero de ser un programa que no tenía considerado en su, digamos, dentro de sus objetivos la atención, o ya sea prevención, atención o eliminación de la violencia en las escuelas, porque lo que quería garantizar el programa era la creación de ambientes escolares seguros. En ningún momento se habló de acoso escolar, de violencia entre pares o de violencia entre otros integrantes de las comunidades escolares, sino lo que se trataba era garantizar la seguridad en las escuelas, ¿no? Asumiendo que una escuela segura no podía cumplir con sus principales funciones vinculadas a impulsar estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Pasaron los años y bueno, conforme fue implementándose el programa, se advirtió que había otro tipo de fenómenos que afectaban la seguridad escolar y que tenían que ver con estas expresiones de violencia, con algunas expresiones de indisciplina, ¿no? Que no conducían necesariamente a experiencias de violencia, u otro tipo de situaciones, pero que sí afectaban y amenazaban, digamos, esa seguridad en las escuelas. Concluyó la administración de Felipe Calderón, y cuando inició la gestión de Enrique Peña Nieto, desde el 2012 al 2018, como tú sabes, muchas veces las administraciones tienen un sello, ¿no? Un sello característico. Y entonces hay como un proceso de desmarcar lo que es una administración de otra. Y en términos educativos, pues sabemos que estuvo colocada una apuesta muy importante de la administración de Peña Nieto, que fue impulsar la reforma educativa, ¿no? Que impulsaba la evaluación, y que generó, digamos, unos cambios muy importantes en el andamiaje institucional y jurídico y desde luego operativo de todo el sistema educativo, ¿no? Dentro de esa gran reforma, digamos, gran por los alcances que tuvo, el tema de la prevención, atención y eliminación de la violencia no estaba en un lugar prioritario, digamos, como sí impulsar la evaluación de docentes, la evaluación de las escuelas, la evaluación para el ingresar, permanecer y ascender en el sistema educativo, que fue lo que generó protestas organizadas por parte de las asociaciones gremiales a nivel nacional, y que bueno, tuvo digamos, fue uno de los temas que mayor atención atrajo a los medios de comunicación, especialistas, intelectuales. Fue, digamos, un tema central de su administración, pero la legislación en los estados seguía, digamos, produciéndose
casi al final de su administración o a mediados de ella, casi todas las entidades tenían una ley estatal en materia de seguridad escolar, de acoso escolar, de violencia escolar, o inclusive ya habían comenzado a aparecer algunas leyes de convivencia escolar. Sé que estoy haciendo todo este panorama, pero para situar de dónde sale el tema de convivencia en nuestro país, ¿no? En educación básica. Entonces, de hecho, la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, fue la primera, digamos, entidad ahora en tener una ley para promover una convivencia escolar pacífica, etcétera, ¿no? Una convivencia escolar libre de violencia. Entonces, desde ahí empezamos a ver que la convivencia escolar fue utilizada como una noción en, digamos, en oposición a la violencia. Por un lado, las leyes que prevenían, atendían y querían eliminar la violencia en las escuelas, o la seguridad, o querían impulsar la seguridad escolar, o bien, como esta de la ahora Ciudad de México, quería impulsar una convivencia libre de violencia escolar. Y ese, digamos, por ahí, sin seguir, digamos, las orientaciones o preocupaciones de establecidas alrededor de esta ley en el Distrito Federal, en la administración de Peña Nieto, a mediados, digamos, pues no a mediados, pero estaba en marcha toda esta reforma educativa y demás, y tenía como un proyecto piloto muy pequeñito, el PASE, el programa para la convivencia escolar, ¿no? Pero era un proyecto piloto pequeñito que de algún modo no nació tampoco con la intención de ser una versión paralela a Escuela Segura. Sin embargo, conforme pasaron los años y seguían apareciendo notas de violencia en las escuelas, de acoso y además el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, empezó a publicar informes, estudios sobre reglamentos o estas evaluaciones sobre las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, los ESEA, en los diferentes niveles educativos del tramo obligatorio, que ya para entonces era hasta media superior. Entonces, el tema de la violencia, de la convivencia, de las disciplinas, seguía ahí como un tema que afectaba estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y luego sucedieron otros hechos lamentables. Falleció un estudiante de una escuela particular en Monterrey en mayo del 14 y para fines de ese mes se anuncia la creación de una estrategia nacional de combate a la violencia escolar, ¿no? Y dentro de esa estrategia ya se anuncia el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el PNC. Y entonces, ya con una intención de tener una cobertura nacional, de tener pues una orientación más específica a las comunidades escolares para poder saber qué hacer, ¿no? Que a grandes rasgos este programa, en el afán también de desmarcarse de violencia escolar, aunque se seguía diciendo es que el programa Escuela Violencia Escolar continúa, pero en realidad siempre ha sido como un recurso más, digamos, político que utilizan las autoridades para decir el programa ya está, ¿no? Pero no, hasta hace poco en la administración de López Obrador fue que se derogó, pero inclusive en los primeros años de esta administración se decía el programa ya está, pero está sin fondos, sin saber realmente cómo funciona. Bueno, en cuanto al Programa Nacional de Convivencia Escolar, una de sus características singulares es que creó todo digamos, una colección de guías, de manuales para los diferentes integrantes de las comunidades escolares para promover una convivencia escolar que no fuera violenta. En algunos casos se habló de una convivencia escolar participativa, en algunos casos de una convivencia escolar inclusiva, en algunos casos de una convivencia escolar democrática, y así se le han añadido diferentes adjetivos en función como de lo que se quiera poner de relieve.
Pero ¿qué hay en el fondo? Bueno, en términos formales, pero las escuelas conservan esas guías, esos manuales, que digamos, estaban a disposición de las escuelas porque estaban en versión electrónica y cualquiera que quisiera leer, estaban ahí una serie de indicaciones, etcétera. Como también se crearon algunos materiales de escuela segura y se supone que también están en las escuelas al alcance, pero no sabemos realmente hasta la fecha qué tanto se usan, cómo se usan, qué resultados tienen, etcétera, ¿no? Que a diferencia de otros años, pues sí hubo procesos de evaluación, tanto de escuela segura como del Programa Nacional de Convivencia Escolar, evaluaciones académicas, evaluaciones del INE, o inclusive evaluaciones de Coneval, porque eran programas que entraban en el rubro de desarrollo social, con reglas de operación, con financiamiento público y se sometieron algunas veces a evaluación de diseño, otras veces a evaluación de implementación. Pero el hecho es que en nuestro país el término de convivencia escolar desde la perspectiva de las autoridades ha sido un término utilizado como de una forma más normativa, como un deber ser, ¿no? Una situación a la cual se desea llegar que está llena de bondades, de virtudes totalmente opuestas a lo que es la violencia. Sin embargo, en otros países se insiste en que puede haber una convivencia violenta, lo cual en lo personal yo creo que es cierto. Igual hay confusiones ahí de fondo muy importantes que quienes investigamos estos temas siempre tratamos como de aclarar por este uso que puede ser político o demagógico, ¿no? Por ejemplo, también se asume que una escuela sin disciplina va a ser una escuela que no es violenta, porque la disciplina puede generar violencia o al revés, una escuela con disciplina no va a ser violenta, que es también un uso muy peligroso del término de disciplina porque se asume que o es un conjunto de bondades, igual que la convivencia, o es un conjunto de cuestiones negativas como la violencia. Entonces, creo que es muy importante sí establecer desde qué perspectiva hablamos y desde qué perspectiva también hablan las autoridades, porque si hacemos un seguimiento muy puntual, sí se advierte todas estas contradicciones donde pareciera que convivencia y violencia son antónimos y no necesariamente lo son, ¿no? Justo, perdón, Úrsula, ahí te detengo porque efectivamente desde el año 2000 tú has escrito varios artículos académicos donde has investigado esta normatividad y corrígeme si entendí mal tus estudios. Me enfoco en tres cosas. Uno, has comentado que hay una abundante legislación normativa, lineamientos, manuales a nivel federal, estatal y local que guardan en algunos puntos contradicción entre esa normatividad. Segundo, que se ha hecho énfasis en esa normatividad a la prohibición y coerción que afecta a los derechos de los estudiantes a la educación. Y tercero, que hacen mucho énfasis en la eliminación más que en la prevención. ¿Entendí bien esto que has escrito en los últimos 20 años? Sí, mira, sin duda varía de administración a administración. Porque yo comencé a investigar el tema efectivamente a los inicios, digamos, del programa Escuela Segura. Y sí pude advertir, a diferencia de lo que fue años antes en la administración de Vicente Fox, el programa Escuelas de Calidad, que era también estos dos programas, Escuela Segura y Escuelas de Calidad, sobre todo con Fox, Escuelas de Calidad, pues fue como el gran programa que tenía una propuesta muy fuerte, una propuesta, digamos, conceptual, pedagógica, etcétera, que partía de supuestos muy importantes y documentados digamos, en el mundo académico. Y cuando inició Escuela Segura fue un programa que nació de manera muy
abrupta, porque, como decía, no fue creación de la Secretaría de Educación Pública, fue una versión hecha para recuperar esta estrategia de Limpiemos México, esta estrategia nacional llevada a cabo por la Procuraduría, por la entonces Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y entonces no había una propuesta pedagógica, no había una propuesta, digamos, sustentada en evaluaciones, en investigaciones educativas, y sí tenía este sello punitivo muy claro y tenía entre sus medidas muy puntuales como las cámaras, la revisión de mochilas, una visión muy cercana a los programas que se lleva, que digamos se conocen de tolerancia cero, programas impulsados sobre todo en Estados Unidos y defendidos por, digamos, sectores políticos muy conservadores y hasta cierto punto antidemocráticos o autoritarios. ¿Por qué? Porque son programas que violan potencialmente o pueden violar los derechos, especialmente de niñas, niños, adolescentes, los derechos de las minorías y los derechos, minorías que pueden ser estudiantes, profesores, etcétera. Hubo momentos en que las cámaras se colocaron en baños públicos. Y en ese entonces no se hizo como un escándalo de no es posible colocar cámaras en baños públicos porque estás atentando contra la integridad, la privacidad, digamos, el anonimato, la integridad de las personas, ¿no? Y en particular de menores. Ahora, y digamos, no es consecuencia de eso, no sabemos qué pasaron con esas grabaciones, pero en años recientes se han documentado problemas muy serios de explotación sexual en escuelas, sobre todo de preescolar, públicas y privadas, ¿no? Atendiendo, digamos, a las características de la población escolar que no registra por diversas razones lo que está haciendo. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso. Entonces, ese fue un asunto que se ha cuestionado mucho porque en las acciones que se implementan para prevenir la violencia convergieron como perspectivas antagónicas también. Aquellos que impulsaban la democracia, la educación en derechos humanos, el reconocimiento y ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, que además se estaba dando no solo en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos, digamos, de la acción pública y de la acción del Estado. Y por otro lado, medidas de corte conservador, autoritario, punitivo, ¿no? Y que sí generaban amenazas potenciales o reales a diferentes integrantes de las comunidades escolares con ciertas características. Entonces, convivencia escolar en el afán de desmarcarse de escuela segura, llegaron también a actos que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, no hablar del término violencia, ¿no? Eliminarlo, porque se decía en la administración anterior todo era violencia, todo era inseguridad, todo era esa perspectiva, ¿no? Entonces, no hay que hablar de la violencia, mejor hay que hablar de la convivencia. No hay que hablar del acoso, sí, pero así tampoco se resuelven los problemas y de hecho no se han resuelto tampoco porque en estos años ha pasado algo muy interesante y es que conforme ha transcurrido el tiempo, asumimos que si la violencia en las escuelas es un conjunto de expresiones y prácticas de muy distinto tipo, donde el acoso entre pares, especialmente entre estudiantes, es una de las formas, pero no la única, como en los primeros años se nos quería hacer entender o convencer, esta violencia cada vez es de mayor interés para un número mayor de actores, de agentes
que no necesariamente son educativos. Por eso la violencia en las escuelas no es un problema solo de las escuelas o del sistema educativo, tampoco es un problema exclusivo de digamos, de las instancias gubernamentales, la SEP o las autoridades, no solo porque, digamos, existen también en públicas y privadas, sino porque es un problema de carácter social y público que afecta la vigencia, el reconocimiento y la garantía del ejercicio pleno de los derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Pero como hemos visto, ahora que regresamos después del confinamiento por la pandemia del COVID, ha habido otro tipo de expresiones de violencia donde las niñas y niños y adolescentes no son los protagonistas, son maestros, maestras, padres de familia, autoridades educativas, etcétera. Entonces, la violencia se ha vuelto un fenómeno mucho más heterogéneo y además de esta proliferación de diferentes prácticas de violencia en el ciberespacio, lo que se conoce como ciberviolencia, que también algunos insisten en decir que es solo ciberacoso, pero no es solo ciberacoso. Ya hemos observado y se ha documentado que también este fenómeno, en este fenómeno no están ajenos organizaciones ilícitas del crimen organizado, de la delincuencia común y del narcotráfico. ¿Por qué? Bueno, ahora te doy la palabra, porque ya se tiene registro, por ejemplo, te decía de, de estudios de explotación sexual en escuelas, que se graba, se vende y a nivel mundial sabemos que México tiene un problema muy serio al respecto de pornografía infantil, etcétera, que se incrementó, digamos, o fue mucho mayor el riesgo en la pandemia porque no había, digamos, protección institucional desde las escuelas, el sistema educativo para proteger a sus comunidades. Y por otro lado, también hay registro de hechos donde el crimen organizado, digamos, la explotación de personas, la violencia hacia mujeres o hacia personas de la diversidad sexual, también está cruzándose con otras expresiones de violencia porque hay plataformas ilegales donde hay catálogos de mujeres o de otro tipo de personas, estudiantes o integrantes de las comunidades escolares que son grabadas sin su consentimiento y que están a disposición de no sabemos quiénes, ¿no? Ahí vemos que hay fenómenos muy graves que ocurren en media superior y en superior, ante las cuales no todas las instituciones tienen las posibilidades de prevenir, atender y eliminar. Y ahora, bueno, más tarde dejo esto de la eliminación versus la prevención. No, te quería comentar, Úrsula, que acabas de decir algo, bueno, tres cosas sumamente importantes. La primera de ellas es que efectivamente la violencia escolar, que bien que lo acabas de mencionar, es la punta del iceberg de fenómenos más, digamos, estructurales de contexto, de desigualdad, ¿no? Económica, social. Y segundo, qué bien que comentaste esto de que no solamente entre pares, sino entre docentes con alumnos, docentes con directivos, porque esto me lleva a la concepción, corrígeme también si me equivoco, de la autoridad actual que define la convivencia como un conjunto de formas de interacción entre los miembros de la comunidad, y es de ahí que entre los factores que toman en cuenta para la convivencia escolar es el clima escolar, por ejemplo, ¿verdad? La inclusión. ¿Esto es así? Sí, así es. Y sí, es digamos, es un reto mayúsculo porque, digamos, hay características comunes que compartes, digamos, las instituciones escolares, independientemente del nivel educativo,
pero hay características únicas que hacen que la atención, prevención, eliminación y sanción sean muy complicadas. Por ejemplo, ahora que ya se cuenta con la Ley General de Educación Superior, ahí se establecen una serie de obligaciones que tienen todas las instituciones de educación superior para promover una cultura de paz, para erradicar o eliminar la violencia, especialmente la violencia hacia mujeres y niñas. Y cuando se habla de sanción, ahí se le pone un reto mayúsculo a las instituciones. ¿Qué tipo de sanción pueden establecer? Sabemos que hay sanciones que por las características de los agravios cometidos, pues la única sanción o las sanciones que les corresponden son de tipo penal, ¿no? Y desde luego las universidades no son ministerios para aplicar ese tipo de sanciones. Y en términos académicos, hay ahí también mucha incertidumbre de cuáles son las sanciones que se deben aplicar. Si no hay sanciones claras para faltas a una ética académica, eh, que si no estaba reglamentada era parte de nuestra cultura como estudiantes, como profesores, y lo sigue siendo, que es las sanciones al plagio, pues menos hay sanciones a este tipo de violencia que está muy internalizada y que hasta la fecha hay personas, hombres y mujeres, que siguen pensando que la violencia hacia las mujeres es solo un problema menor y que le compete solo a las mujeres y particularmente a las involucradas, digamos, cuando sabemos que es un fenómeno muy grave que supone una serie de, como dices tú, de desigualdades estructurales, ¿no? De opresión entre unas personas y otras, que rompe todos los principios de una institución escolar. Entonces, esta sanción, pues, es algo que se está trabajando. Las instituciones de educación superior están emprendiendo iniciativas muy interesantes para ver cómo pues sí, crear unidades de género o hacer protocolos o defensorías de los derechos, pero ya se sabe muy bien que eso no es suficiente, ¿no? Cambiar los valores, las prácticas, las conductas cotidianas, ahí es donde radican los retos. Y desde luego todas las otras tareas como el protocolo, las unidades, etcétera, pues son medidas que tienen que estar sometidas a una evaluación permanente para saber si están funcionando o no, porque también ese es otro reto para atender o ocuparse en torno a la violencia, que las expresiones de violencia cambian y están cambiando todo el tiempo. Entonces, hay legislaciones que rápidamente quedaron caducas porque nunca pensaron que había otras expresiones de violencia más allá del acoso entre pares, que eso le pasó a muchas que se dirigieron al principio en algunas entidades y además que lo hacían especialmente a niveles básico, media superior. No se hablaba de nivel superior. Ahora, ¿qué pasa? Las instituciones escolares, cualquiera que éstas sean, en mi opinión, tienen como por su naturaleza mayor eh, no sé si posibilidades o conocimientos, experiencias para dedicarse a la prevención, sobre todo en educación básica, ¿no? O sea, toda esta parte de formación, eh, como que está muy instalada esta tarea. Pero la atención y la eliminación es algo que no, hasta la fecha, yo creo que ahí reside mucho de los retos, porque también mientras más compleja es una institución escolar, o sea, piensa en una escuela primaria pública y en una universidad, ¿no? El grado de complejidad es abismalmente diferente entre las dos.
En las escuelas, hacerse cargo de la atención, prevención, eliminación, pues es una tarea muy complicada. Tienen un equipo docente y directivo reducido, el equipo técnico no existe. Las universidades o las instituciones de educación superior pueden hacer mucho más porque además están preparando a futuros profesionistas en diversas áreas, ¿no? Tienen abogados, tienen psicólogos, tienen antropólogos, tienen sociólogos, tienen comunicólogos, tienen politólogos, no todas, pero digamos muchas sí. Entonces, las posibilidades de hacerse cargo de esos grandes objetivos, si son prevenir, atender, erradicar y sancionar, sí los puede hacer una institución de educación superior, pero para ello es necesario que sí sea un proyecto institucional, ordenado, integral, y también en las escuelas, o sea, acciones muy puntuales, pero con una orientación clara de qué es lo que se quiere hacer, ordenada, que también en la medida de sus posibilidades, pues sepan si funcionan o no esas medidas, que descansen la participación de la comunidad escolar, porque esa es también otra tarea, ¿no? Emprender acciones que promuevan la prevención, atención, eliminación de la violencia implica abrir espacios de participación a la comunidad, lo cual implica abrir la representación, ¿no? O sea, que todas las comunidades, grupos o tipos de integrantes estén en esos espacios donde se toman decisiones. Sabemos que no todas las decisiones son iguales, que no todos tienen las mismas competencias ni atribuciones, pero sí es necesario que sea un proyecto integral. Y por el otro lado, pues también se requiere la distribución de recursos en un sentido amplio, no recursos económicos, sino que se les brinde esas oportunidades a los diferentes, digamos, tipos de comunidades o de integrantes que existen. Porque al principio en educación superior se pensaba y luego se tiende a pensar, es un asunto que compete solo a ciencias sociales y humanidades, a maestros y estudiantes, y con cursos de capacitación se resuelve. Y no, claro que no, o sea, hay un andamiaje normativo, organizacional que hay que cambiar, hay una tarea mayúscula porque las universidades se dedican a la investigación, a la docencia y también a la extensión universitaria, a la cooperación técnica, a la vinculación con la comunidad. Entonces, no es un tema solo de sociólogos. Yo siempre insisto, yo soy socióloga y politóloga. Hay un investigador estadounidense que de manera periódica dice, ya van tantas disciplinas involucradas en la atención a la violencia. Él decía hace más de 10 años que ya iban 13 disciplinas. Nada más yo les digo, ahora, por ejemplo, ingeniería, arquitectura es fundamental, los espacios, el uso de los espacios para prevenir la violencia. En todo lo que tiene que ver la ciberviolencia o la violencia a través de redes, de plataformas, en el llamado ciberespacio, los ingenieros en computación, en sistemas. Los ingenieros. Sí, sí, como te decía, a partir del aumento y diversificación y proliferación de esas expresiones de violencia en el ciberespacio, y más aún con la pandemia y con el confinamiento, es apremiante la colaboración de ingenieros en computación, en sistemas, en programación y en muchas otras áreas que ayuden a diseñar programas que permitan justamente evitar, identificar todos esos riesgos en los que nos encontramos de manera cotidiana. Yo creo que pues buena parte de nosotros nos tocó al menos una o dos veces en la pandemia, si no es que más, estar en alguna charla, clase, presentación y de repente se colaban imágenes inapropiadas, pero también, digamos, las imágenes pues son desagradables, están fuera de lugar, uno cierra y regresa a la reunión o lo que sea, pero el problema es cuando se utilizaron las redes para que otras personas con otros fines participaran en las sesiones, ¿no? Y en ese sentido, como te decía hace unos minutos, en mi opinión, una parte importante
de las escuelas hicieron lo que pudieron con los recursos que tuvieron, porque no hubo instrucciones claras, precisas, eficientes y eficaces por parte de las autoridades educativas para proteger o garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente de ellos, pero yo creo que adultos también estuvimos expuestos a otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, hay un sinfín de retos y creo que es una tarea de especialistas de diferentes áreas. Y así como decía que es un problema que ya no es solo escolar, no es solo educativo, no es solo gubernamental, pues se necesita encontrar y crear estos espacios de diálogo, de decisión, porque al regreso del confinamiento, pues la preocupación era en qué situación vamos a regresar, con cuáles niveles de aprendizaje, qué va a pasar con el abandono, la deserción o la interrupción de los estudios, qué pasa cuando no tienen el alumnado en general los niveles de aprendizaje o aprovechamiento esperado. Que esto se discutió, se reflexionó más en básica, en media superior, pero es un hecho que en superior y en posgrado también afectó. ¿Por qué? Porque regresando a la pregunta inicial sobre la convivencia, pues las escuelas mostraron todo lo que son en la vida de quienes estamos involucrados, directa o indirectamente, cotidianamente o no. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que las escuelas sí es, es un edificio, es una interacción, tiene objetivos de aprendizaje y enseñanza de acuerdo con planes y programas de estudio establecidos, tiene un conjunto de reglas o de normas para la convivencia, tiene formas de enseñar, formas de aprender, pero también es un espacio de interacción fundamental para el desarrollo de todas las personas. Para estudiantes de ciertas características es una oportunidad la escuela de ser jóvenes, de ser niñas, de ser niños, porque en sus casas o en sus entornos no lo son. Para algún otro tipo de personas son espacios únicos donde puedes estar en una biblioteca, en un lugar con una mesa y una silla para trabajar, para leer. Puede ser también la institución donde por primera y única vez, o a lo mejor solamente ahí, puedes escuchar música, música que no oyes por diversas razones, o puedes ver obras de teatro, o puedes tener conversaciones sobre temas que no puedes tener en tu casa, ¿no? Leer libros, etcétera. Entonces, la escuela es mucho. Sí estoy pensando en una escuela de un sistema escolarizado, pero también inclusive en ciertos programas a distancia, es un espacio pues de aprendizaje, de construcción de identidad, de participación. Y creo que todos quienes y todas quienes estamos involucradas en la educación, el regreso pues ha sido difícil por diversas razones, pero sí en los primeros meses ya ha pasado, digamos, quizás el entusiasmo de, ay, qué padre, no voy a ir a la escuela y ya son vacaciones y demás, o me puedo levantar tarde. Sí comprobamos que es una referencia para organizarnos la vida diaria y para organizarnos la futuro, ¿no? Yo colaboré en investigaciones sobre juventudes y pandemia con colegas de diferentes sedes de Flaxo en América Latina y sí pudimos constatar cómo, independientemente del régimen político, de la situación económica de cada país, del tipo de jóvenes o de ciudad, comunidad, cultura donde cada persona se encuentra, la escuela es un referente, ¿no? Te construye en el ahora, pero también en el futuro, en el mañana, porque a la luz de la experiencia escolar construyes expectativas, aspiraciones y en todos los niveles en los que yo pude advertir entrevistando a jóvenes de 15 a 29 años, es decir, desde aquellos que concluyeron la secundaria en el 2020 o bien estaban en posgrado,
sí se sentía esta incertidumbre, ¿no? La falta de la comunidad, la falta de las relaciones entre pares, la falta entre relaciones con maestros, ¿no? Y la escuela en ese momento también cumplió muchas funciones de contención, este, y sabemos ahora que a la luz de las afectaciones que generó el confinamiento y la falta de esta interacción, que en momentos de la vida puede ser la única, ¿no? La adolescencia, etcétera, sí se acrecentaron otro tipo de problemas de salud socioemocional que también están teniendo, digamos, ciertas consecuencias para la configuración de ciertas expresiones de violencia. ¿Por qué? Si no de violencia, sí aumento de conflictos, de tensiones en el ámbito escolar. Porque, como decía, la escuela es también un lugar donde uno tiene ciertos acuerdos o reglas que te permiten convivir y te permiten, en principio, eso es lo que uno aspira, te permite también discrepar, tomar decisiones cuando hay disenso o cuando hay opiniones distintas. Y si a nuestras niñas, niños, adolescentes el espacio público les está vetado por la inseguridad y la violencia desde hace años, pues la escuela es ese espacio que tienen, además de su casa, si lo logran tener, para jugar, para convivir, para aprender muchas otras cosas que no aprendes solo leyendo libros o tomando clases, ¿no? Caray, Úrsula, qué ricas reflexiones nos acabas de decir, inclusive de manera implícita, haciendo referencia a lo importante que es una escuela, un espacio donde los alumnos se sientan respetados en su integridad, como donde puedan hacerse efectivos los derechos de los niños a una educación de calidad y segura. La importancia que tiene esto de la convivencia actualmente, porque si no miramos todos de manera, si no trabajamos de manera sinergia, familia, comunidad y autoridades, creo que a través ya sea de la acepción negativa, violencia escolar, o de la acepción positiva, convivencia, creo que todos vamos a salir perdiendo como sociedad y como individuos. Eh, Úrsula, ¿alguna reflexión que nos quieras dejar para todos los docentes que nos van a ver y escuchar? Sí, bueno, esta es, digamos, una reflexión en voz alta y en diálogo contigo a la luz de la experiencia mexicana. Habrá que decir que en ese sentido tenemos ciertas similitudes con otros países de nuestra región, pero lo que sí podemos advertir es que en años previos hubo un incremento importante de investigaciones sobre convivencia que también pues siguieron como esta visión predominante en nuestro país, pero que también tuvieron la intención, algunas de estas investigaciones, de medir, ¿no? De cuantificar, de conocer qué tipo de convivencia se daba en las escuelas y también algunas acciones que buscaron precisamente intervenir en la convivencia, ¿no? Que eso también vale la pena decir. Yo creo que sí con Chile tenemos similitudes. Ahí, digamos, hay un grupo de colegas que se han dedicado al estudio de la convivencia, igual en España, en otros países de nuestra región, pero digamos en Iberoamérica en general, pero sí hay que tomarlo en cuenta porque esto sí nos distingue un poco de las investigaciones que se llevan y de las intervenciones que se hacen en países como Estados Unidos u otros, ¿no? En nuestra región, y si pensamos en España, en Iberoamérica, y bueno, sí, en Iberoamérica incluimos que no está por la cuestión del idioma, pero a Brasil, pues sí,
sí tenemos esta inquietud por la convivencia, ¿no? Son tareas muy importantes las que tenemos en nuestra mano y sé que en nuestro país entre docentes es muy común esta, pues esta queja o este comentario de es cada vez más difícil entender todo el marco legislativo y jurídico que existe, porque como bien lo decías, a nivel nacional es uno, a nivel estatal es otro, y además no todo ha nacido del sector educativo. Entonces tenemos comisiones de derechos humanos que lanzan protocolos o que lanzan acuerdos de convivencia escolar o inclusive la Suprema Corte de Justicia ha publicado tesis para atender y sancionar el llamado bullying o acoso entre pares, especialmente entre estudiantes. Y entonces hay acciones que buscan intervenir y que son creadas por actores de distinta escala, pero que no todos conocen con profundidad o a profundidad las escuelas y el sistema educativo. Entonces, lanzan acciones que son inadecuadas para una escuela, para un nivel, para un tipo de población y ahí se va como aumentando el caos, ¿no? Entonces, son temas, creo yo, que nos deben tener muy atentas, atentos por la gravedad que supone esta proliferación de actos y, y sobre todo porque sí, la pandemia nos dejó muchas cosas, problemas evidentemente en el acceso y uso de tecnologías o en el aprendizaje, el rezago, pero también afectó nuestros procesos de interacción cotidiana, ¿no? Los procesos de construcción de identidad. Y al regresar, estos asuntos tienen, como decía, consecuencias en la salud socioemocional, en nuestra convivencia cotidiana. Entonces, seguramente, quiero pensar, será un tema que ahora que cambie la administración se tome con mayor cuidado y podamos ver qué se crea, ¿no? Pero sí estamos en un momento muy importante, creo yo. Sí, de acuerdo contigo y también confío en que no solo las autoridades, sino también las comunidades escolares acepten y pidan este tipo de ayuda y reclamos que a todos nos van a ayudar. Y se acabó el tiempo, desafortunadamente, Úrsula, y espero que en una próxima sesión podamos continuar con esta charla muy interesante porque me quedé con la última pregunta, pero te la hago Sí, rápida. Tú habías comentado en algunas de tus investigaciones y te quería preguntar si todavía es así. Habías comentado que justamente lo que acabas de decir, que parte del problema de que no han resultado eficaces estas normatividades porque la comunidad escolar desconoce esta farragosa y amplia normatividad y los hacedores de leyes pues desconocen la dinámica de las escuelas y entonces no hay un punto de coincidencia. Y lo que acabas de decir que me parece tremendamente importante, se hacen leyes homogéneas para comunidades totalmente heterogéneas, ¿cierto? sí, podría ser como lineamientos generales o digamos tener planteamientos en los cuales si no todas, la mayoría de las comunidades o de las instituciones escolares se reconozcan, ¿no? Y encuentren como esa ruta de acción que puede ser conveniente a su tipo, a sus características, etcétera. Ahora bien, hay esfuerzos importantes porque esto lo hablamos como a nivel nacional, pero si pensáramos a nivel estatal, también hay rupturas o momentos de no decisión
o de cambio de política de programa de una administración a otra, donde se rompe, ¿no? El proyecto o la acción emprendida. Entonces, a nivel nacional reciben ciertas instrucciones, pero a nivel estatal pueden estar cambiando. Luego hay diferencias importantes entre el gobierno nacional versus los gobiernos estatales o los gobiernos municipales. O yo sé que buena parte de los gobiernos estatales tienen dentro de su proyecto político, al momento de las competencias electorales y demás, pues la educación como un asunto prioritario. Pero luego cuando llegan al poder, los candidatos ganadores, pues la agenda se les desborda porque la situación es mucho más problemática y lo educativo siempre se relega. Si no, siempre, digamos, no ocupa un lugar central porque es más urgente atender la seguridad, porque hubo un terremoto, porque hay un problema económico muy grave, porque hay una creciente migración, etcétera, ¿no? Entonces, ese proyecto educativo se va rezagando y los maestros finalmente se quedan ahí y tienen que resolverlo. Ahora, dentro de sus reclamos, y creo que es muy entendible, muy legítimo, es común escuchar que se les pide que sean psicólogos, trabajadores sociales y ahora abogados, además de maestros, ¿no? O maestras. Y tienen razón porque tantas, digamos, acciones lanzadas por diferentes actores les genera confusión y lo más grave es que puede generar inacción o simulación, ¿no? Entonces, cuando quieren hacer uso de un instrumento jurídico, se les amenaza con que la Comisión de Derechos Humanos los va a, a sancionar de algún modo o los va a poner en evidencia, etcétera. Entonces, lejos de ser acciones con cierta lógica, integradas, articuladas, se vuelven acciones muy desordenadas y que al final, pues uno ve que sigue predominando este uso muy, digamos, discrecional de las normas. A uno si lo castigas porque hizo un acto a unas personas y a otras, aunque hayan cometido el acto más o menos similar, no las sancionas por otras razones, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio que inclusive es una queja permanente de niñas, niños y adolescentes que también en investigaciones con población de escuelas primarias y secundarias he escuchado. A nosotros nos aplican las reglas de una manera como más rígida, ¿no? Son más duros, más severos con nosotros, pero cuando se trata de un profesor, del director o de alguien así, no se les, no se les aplica la misma norma, ¿no? Que puede ser usar el celular en el salón, que puede ser comer, ¿no? En el salón. No, no estamos diciendo de otro tipo de actos, sino, por ejemplo, eso. Y sabemos, por ejemplo, que a nivel de educación superior, muchas de estas protestas organizadas en contra de la violencia hacia las mujeres tiene que ver con eso, porque no se castiga de la misma o se sanciona de la misma forma a un director de una facultad o de una escuela que ha cometido un hecho de violencia, por ejemplo, hacia una mujer o mujeres, que a un estudiante u otro profesor, ¿no? Entonces, sabemos que ahí hay asuntos también muy complicados, rencillas personales, cuestiones laborales, sindicales, ideológicas, políticas, que se van cruzando para hacer uso digamos, de la ley y aplicarla de manera discrecional. Pero sí es complejo, ¿no? Sí es un andamiaje muy complejo y con esto de que hay programas que cambian, que funcionan, pero no tienen recursos, pero sale el presidente, cualquiera que este sea, y dice, no, es que Escuela Segura sí continúa, pero ¿dónde? Porque se canceló o ya no hay recursos o ya no se emitieron reglas de operación. Igual puede ser con el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Ah, bueno, pero tienen los manuales, sí, pero
no es un programa público como lo fue en el sentido de contar con un presupuesto, tener unas reglas de operación, estar sometido a una evaluación, a un seguimiento o monitoreo determinado, ¿no? Entonces, sí, creo que las y los docentes tienen mucha razón en sentirse inseguros, en sentirse descobijados por el sistema educativo que no les da orientaciones precisas y que se sienten como dejados sin una protección, digamos, correcta para atender estos casos, ¿no? Entonces, hay docentes que dicen, si ocurre algo, yo hago como que no veo porque no sé qué hacer y porque he escuchado que cuando alguien hace algo le va inclusive peor, ¿no? Entonces, eso es muy lamentable en un país como el nuestro, donde sabemos que hay un Estado de Derecho muy débil, ¿no? Y una aplicación de justicia pues todavía muy lejana de lo que tendría que ser en un país democrático con instituciones democráticas y además comprometido con todos los principios de derechos humanos eh, compartidos a nivel internacional. Así es. Úrsula, gracias por estar con nosotros y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Úrsula Zurita, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Úrsula, gracias nuevamente por compartir con nosotros tus valiosas reflexiones y hasta la próxima misión. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Al contrario.